a Claudio Mir, por ejemplo, del Teatro Gratey, que estaba ahí, y con él me di cuenta de muchas cosas que yo todavía no estaba viviendo, que era el gran dilema del inmigrante, que se va no porque quiere irse, sino porque en su país no ha tenido las oportunidades para desarrollarse más. Deseo expresar mi gran satisfacción personal por tener conmigo a Sofi Mariñez. Sofi Mariñez es una ciudadana dominicana del sur del país, de Baní, Pizarrete, de esa zona, pero que ella nació en Francia, ella ha vivido en Estados Unidos mucho tiempo, es profesora universitaria en el CUNY, la Universidad de Nueva York, a la que van y en la que participan muchos dominicanos. Pero además, Sofi Mariñez es una intelectual que ha publicado algunos artículos en acento. Ella es crítica literaria, ha publicado recientemente este libro, Spirals in the Caribbean, que acaba de ganar un reconocimiento de una asociación filosófica del Caribe. Aquí está el libro. Está en inglés, Spirals in the Caribbean, es un texto de Sofi Mariñez en el que ella aborda los temas relacionados con el desarrollo del Caribe, un poco la filosofía del Caribe, pero además aborda algunos aspectos relacionados con el colonialismo, un poco la tradición intelectual caribeña. Frank Fanon, que por cierto es un intelectual martiniqueño que está cumpliendo el centenario de su nacimiento y a quien ella ha seguido y a quien ella conoce, su obra la conoce muy bien, especialmente su libro Los Condenados de la Tierra, que es un libro ejemplificador, digamos, del pensador que ha vivido en un territorio y que ha pensado que ese territorio le correspondía, pero en realidad no es así. Vamos a hablar precisamente sobre Frank Fanon y es Sofi la que nos va a hablar sobre Frank Fanon. Ella ha venido a dar una conferencia sobre Frank Fanon a propósito de los 100 años de su nacimiento. Ella estudió estudios liberales, tiene una maestría, tiene además un doctorado en literatura francesa y es autora de numerosos textos, incluyendo este que acabamos, que todavía está en inglés nada más, este libro, sobre la violencia y su conexión entre el Caribe y República Dominicana. De manera que la Universidad de Pensilvania, la editorial de la Universidad de Pensilvania fue la que publicó este libro. Sofi, muchas gracias por aceptar este diálogo conmigo y por... Háblame de ti, háblame de tu familia, háblame de tu padre, Juan Mariñez, que estuvo en la Revolución de Abril de 1965, que fue parte del Comando de las Cucarachas, y que, digamos que fue un hombre revolucionario desde muy temprano, y que luego de 1965, de la intervención militar, emigró de República Dominicana hacia Francia, a España y luego a Francia. Cuéntame. Bueno, cuéntame de ti, de tu familia, de tu abuela, de tu madre, de Juan, tu padre. Cuéntame. Bueno, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme aquí a tu muy respetado espacio. Es para mí un gran placer conversar contigo. Y bueno, ¿qué te digo? Yo llegué aquí a República Dominicana en 1976, a raíz de la ley de amnistía que emitió el presidente Joaquín Balaguer para hacer regresar a todos los exiliados políticos que estaban fuera del país durante los 12 años. Mi padre fue enviado por su familia, por sus padres, a Europa a raíz de su participación en la Guerra de Abril, que ponía en peligro su vida, la de sus hermanos, y como sabemos, en la que murieron miles de dominicanos. Miles de dominicanos. Además, luego del final de la guerra, hubo una operación limpieza en la que se persiguió y se asesinó a cientos de ciudadanos que estuvieron en la guerra y que fueron identificados y perseguidos por los organismos de inteligencia de República Dominicana y de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Ya. Para sobrevivir había que salir del país.
Otros pudieron sobrevivir, pero escondiéndose, haciéndolo menos visible, y los que fueron visibles fueron asesinados. Así es. Militares, jóvenes políticos, gente de izquierda. Tu padre era de izquierda, don Juan era de izquierda. Sí, era de izquierda. Así es. Entonces, cuando va a Francia, allí conoce a mi madre, vivimos en la Bretaña, en Rennes, y cuando regresamos, yo tengo 7 años de edad, y aquí, y no sabía español, aprendo el español, aprendo a ser dominicana, pero mantengo el francés, siempre. Entonces, bueno, estudio en diferentes colegios, aquí en Santo Domingo, voy a la Universidad APEC, estudio traducción, pero en los años 80 yo era artista, era actriz. Estudié en la Escuela de Teatro, la Escuela de Arte Escénico de Bellas Artes. De Bellas Artes, sí, aquí en Santo Domingo. Estuve participando ya a los 14 años ya estaba en el Teatro Nacional. ¡Qué sorpresa! Sí, y también ahí hice muchos trabajos de performance en la calle con Silvano Lora, cuando él tenía los sábados culturales de la calle El Conde, de la calle en los El años Conde. 80. Sí, muchos performances en homenaje a artistas como Manuel del Cabral, cuando cumplió los 80 años. Juan Maggi tuvo una exposición que me invitó a que yo hiciera un performance. Yo hacía muchos performance, yo escribía mis propios performances y los realizaba. Y me reunía con los artistas de la zona colonial, los artistas del Teatro Gratey, que ahora, por ejemplo, Claudio Mir, que está ahora en Estados Unidos, es un gran amigo con el que he seguido el contacto. Luis Díaz era un gran amigo también. Teo Terrero, sí, que era de esa época también, Luis Díaz. Luis Díaz era también un gran amigo, lo conocí a él en los años 80 junto a Laura Sklar, su esposa. Sí. Y cuando ellos se fueron a vivir a Estados Unidos en el 92, y cuando me tocó a mí, que yo también me quería ir, porque en esa época, en los años 80, es un momento clave, y en el que es cierto que volvemos a una época o se abren las libertades públicas, ¿no? Con la llegada del PRD al poder en el 78. 78, sí. Hay una gran apertura política, los derechos civiles, o sea, para la gente joven. Y es el año en el que regresa una gran cantidad de exiliados políticos. Sí, muchos dominicanos que habían estado en Francia, no solamente exiliados, también estudiantes, gente que se fue a Europa a estudiar, porque Charles de Gaulle, con motivo de solidaridad con el pueblo dominicano a causa de la ocupación norteamericana, estaba muy en contra de esa ocupación, de esa intervención, y como gesto de solidaridad le otorgó 100 becas a los dominicanos para que fueran a estudiar a Francia. Sí. Y muchos de ellos, se quedaron, se casaron o volvieron y crearon familias franco-dominicanas. Y vínculo franco-dominicano muy poderoso, ciertamente. Muy poderoso. Tenemos una lista importante de abogados que estudiaron en Francia, por ejemplo, sobre todo en el área de Guerrero, uno de ellos, el escritor Juan Carlos Mieses. Juan Carlos Mieses, por supuesto. Entonces, vino casado con una francesa. Sí, amigo de mi familia, porque entonces el primer punto para todo lo que llegaba, el primer lugar para encontrar trabajo era la Alianza Francesa. La Alianza Francesa. Entonces yo era una niña y conocí a todos esos dominicanos que enseñaban francés, o las esposas de ellos que enseñaban francés en la Alianza. Toda una comunidad de familias franco-dominicanas que llegamos y crecimos en ese entonces. No había liceo francés. No había liceo. Entonces nos insertamos en los colegios dominicanos. Sí. Qué bien, qué bueno. Y bueno, ¿cómo es que luego de haber estudiado traducción, haberte formado aquí, te dedicas a las artes, a las ideas liberales? Sí. ¿Cómo? ¿Eso lo haces en Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Entonces, antes de irme, que yo hacía teatro y estaba con el mundo artístico y con Luis Díaz. Cuando Luis Díaz se va a Estados Unidos y yo deseo vivir allá, ellos me reciben en su casa, Luis y Laura. Es porque yo no tengo familia, o tenía familia pero muy distante. No tenía quien me recibiera, ellos me recibieron. Es Luis y Laura que te reciben en Nueva York. En su casa. En su casa. Que eso fue una gran dicha, una gran suerte, y yo inmediatamente decidí que me quería quedar en Nueva York. Al principio comienzo a trabajar como traductora
me fue muy bien como traductora en una agencia de traducciones allá. Poco después... ¿Traducciones del francés o del inglés al español principalmente? Y viceversa? Sí. Bien, bien. Entonces, ahí entro en ese mundo corporativo americano, a trabajar de una manera que yo no conocía aquí, porque yo antes trabajaba en la Embajada de Francia, trabajé, y en la Cámara de Comercio Dominico-Francesa, que en esa época la presidenta era Nicole Dominó. O sea, ese vínculo dominico-americano, ¿no? Digo, dominico-francés. Entonces, pero uno salía del trabajo a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, y el ritmo de trabajo aquí era muy distinto a lo que yo me encontré en Estados Unidos. Sí. Y ya yo había, cuando yo llego allá, al poco tiempo traigo a mi hija a vivir allá, me caso de nuevo una segunda vez y comienzo a trabajar y me doy cuenta de que el ritmo de trabajo en Estados Unidos es totalmente deshumanizante. Absorbente. Y sí. para las madres de familia, los padres de familia, tú llegas a tu casa, tú no ves a tus hijos. Y yo dije, bueno, yo quiero trabajar en la traducción desde mi casa para comenzar a hacer trabajos más de envergadura intelectual. En un viaje que yo doy a República Dominicana en el 96, me encuentro con que los dominicanos de la diáspora son representados de una manera que yo no los reconozco. Los tecatos, los cadenuces, los Dominican York, los narcotraficantes. Sí, entonces ese era el discurso dominante. Ese fue un discurso dominante durante mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, y yo decía, pero eso no es así. Y bueno, yo todavía tenía... Y estaban muy vinculados a actos de violencia, a actos de cierta crueldad, delincuencia, desaprensivos en el respeto o el irrespeto a los demás. Había muchas cosas. La gente le tenía miedo, ¿eh? Claro, porque también también es una cuestión de clase. Esos inmigrantes eran los inmigrantes, o sea, personas de menos recursos que llegan a Estados Unidos, que van a vivir en las comunidades más pobres de Estados Unidos. Entonces se identifican también con la estrategia de... Es decir, y es tan temprano, a finales de los años 90 del siglo pasado, que tú inicias tu trabajo con la comunidad dominicana en Estados Unidos. Sí, porque realmente tú has tenido y mantienes todavía un liderazgo en esa comunidad. La gente te reconoce y te valora y aprecia todo lo que tú haces por esa comunidad. Sí, pues cuando yo vi ese discurso en la prensa dominicana, ya yo me sentía identificada. Además tenía 2 años, pero yo decía, yo no soy así, yo voy a arreglar esto, porque sabes, como cuando uno es joven quiere arreglar el mundo. Sí. Y dije, yo voy a entrevistar a los dominicanos que van a contrarrestar ese estereotipo negativo. Y voy a hablar de los escritores, de los artistas, porque esa es mi área. No voy a entrevistar a los dominicanos que están en Wall Street, pero sí voy a entrevistar a Luis Díaz, que es amigo mío, está aquí cerca de mí. Fue mi primera entrevista. Con Luis Díaz. 1996, publicado en el periódico Hoy. Ya, en el periódico. Y después entonces fui contactando a gente que yo conocía de aquí, que se había ido, porque era lo que te iba a decir sobre los años 80, que hubo una apertura política, pero al mismo tiempo una inyección del neoliberalismo que hizo que muchos jóvenes se fueran. Pero ahí tú te encontraste entonces con mucha gente que ya yo conocía de aquí. Silvio Torres Sayán, por ejemplo, que era un intelectual que estaba en el CUNY desde entonces, sí, y que era una de las personas que comenzó a reflexionar con el retorno de las yolas y hacer una valoración de otro tipo de dominicano que vivía en el extranjero. Su labor ha sido fundamental para cambiar esa percepción. Ya. Desde una perspectiva académica, universitaria, que ya él tenía. Yo todavía estaba empezando como periodista, ¿no? Entrevistando a Claudio Mir, por ejemplo, del Teatro Gratey, que estaba ahí, y con él me di cuenta de muchas cosas que yo todavía no estaba viviendo, que era el gran dilema del inmigrante, que se va no porque quiere irse, sino porque en su país no ha tenido las oportunidades para desarrollarse más. Y bueno, hice toda una serie de entrevistas. Luego entrevisté a Juno Díaz, a Julia Álvarez, y todo eso salió en el Listín Diario, cuando había la sección cultural Ventana, que dirigía Ruth Herrera. Entonces, bueno, un poco después me voy a trabajar a México.
me invitan a ser agregada cultural de la Embajada Dominicana en México. En México. Porque mi tío, Pablo Mariñez. Pablo Mariñez, no fue me diga. En ese momento. Pablo Mariñez, ¿tu tío? Sí. Uy, un gran intelectual que fue embajador en México en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que se mantiene todavía en México. Pablo Mariñez ha sido trabajado en la UNAM como profesor. Qué bien, qué... Entonces, él había leído todas mis entrevistas y dijo, oh, Sofía, pero ¿te gustaría aportar tus conocimientos del mundo cultural dominicano aquí en México? Porque una de las iniciativas que él quería era que en México se conociera más la República Dominicana, por supuesto. Entonces yo dije, perfecto, porque para mí era prácticamente invitar a mis amigos de aquí y llevar al Teatro Guloya allá a México, el Ballet Nacional, el Ballet Clásico. Hicimos muchas actividades de promoción cultural. Históricamente hay unos vínculos muy poderosos entre México y República Dominicana. Pedro Enríquez Ureña es un símbolo en México de los intelectuales más respetados de México, junto con Vasconcelos y con muchos otros artistas y escritores mexicanos. Fue miembro del Colegio de México, hizo tanto realmente. Sí. Su hija, Natacha, se casó con González Casanova, que fue rector de la Universidad de la UNAM también. Exactamente. Sus nietos son profesionales reconocidos en México. Exactamente, hay una larga trayectoria. Muy larga trayectoria. Entonces, ¿y cómo tú te encuentras con Fran Fanon? Porque es cuando tú haces ya el doctorado. Sí, entonces cuando en literatura francesa. Sí, que ya es cuando yo regreso de México en el año 2000, cuando termina el primer mandato de presidente Fernández. Sí. Que yo regreso a Estados Unidos, a Nueva York, donde ya yo tenía una vida antes y decido poco después hacer mis estudios universitarios, o sea, de maestría primero en estudios liberales y luego el doctorado. El doctorado, entonces. Y entonces durante el doctorado... En literatura francesa. En literatura francesa, que incluye, cuando se habla de literatura francesa, se incluye la literatura francófona, o sea, francesa en el mundo entero. En el mundo entero, ya. Entonces, ahí leo a Fanon por primera vez. También tuve a Édouard Glissant como profesor mío, que es también otro gran intelectual, filósofo, poeta, novelista martiniqueño. Igual que Fanon. Sí, pero una generación un poquito más... posterior. Un poquito posterior. Sí, porque... Fran Fanon nace en 1925. 1925. Y él era, creo que una década después. Y fallece a los 36 años. En el 61. En el 61. El mismo año en el que se publica Los Condenados de la Tierra, su libro más importante. Sí. Ya. Y bueno, tú has venido a reflexionar sobre Fran Fanon, pero esa reflexión de Fran Fanon nos lleva mucho al colonialismo y un poco a la idea que transmiten las potencias coloniales europeas, fundamentalmente, hacia los condenados de la tierra. Sí, sí. ¿Qué es lo que te llama, qué es lo que debemos rescatar del pensamiento de Fran Fanon, por ejemplo? Sí, bueno, pues a mí me llamó la atención cuando yo comencé a leer su primer libro, Piel Negra, Máscaras Blancas. Máscaras Blancas. Que es un libro que él publicó en el 52, donde él plantea que el colonialismo no solamente tiene consecuencias económicas y políticas, sino consecuencias psicológicas de identidad en los colonizados y los colonizadores, ¿no? Porque se nos hace creer la gran mentira de que todo lo blanco, lo occidental, es superior. Y se internaliza esa mentira y lleva a los colonizados y las colonizadas a querernos parecer al blanco, porque nos han dicho que eso es lo mejor, lo superior, entonces queremos blanquearnos. Máscaras blancas es más una metáfora. Pero eso no se aplica a África, eso se aplica a las colonias conquistadas por Europa en América. Sí, sí, porque él hace referencia a la condición del martiniqueño, él se enfoca
los colonizados por Francia. Entonces él habla de cómo los martiniqueños, los guadalupeños y otros colonizados por Francia. ¿Los haitianos también? Él no habla mucho de Haití ni de los no haitianos habla mucho de Haití, en su libro. No. Pero de cómo el martiniqueño, y eso se puede aplicar a cualquier otra población colonizada por el Imperio Español o el británico, tienen varias estrategias para blanquearse simbólicamente. Una es aprender el francés a la perfección, no aprenderlo, hablarlo, sino pronunciarlo como si se fuera de París, ¿no? Para entonces, cuando se regresa a Martinica, humillar al otro. Yo lo hablo mejor que tú, que no tuviste el privilegio que yo tuve de estar en Francia. Ir a Francia era, sobre todo en los años 50, un gran privilegio. Estudiar en Francia aún más. Vivir y trabajar en Francia, o sea, ya eres un francés. Eso pasó con una buena parte de las colonias del Caribe, pero también de aquellas colonias en África, que obviamente también mantuvieron una relación, claro, y la siguen manteniendo, claro, porque hablan el francés, porque se impuso el idioma, así como todos los países de América Latina hablan en México, en Perú, en Ecuador, en donde hubo comunidades, Paraguay, Uruguay, que en definitiva, dice Mario Vargas Llosa, que el gran aporte, su versión, la suya, que el gran aporte del colonialismo español es haber otorgado una lengua común para poder comunicarse a todas las comunidades que no tenían otra forma de comunicarse que no fuera mediante una lengua impuesta por el colonizador. Pero vamos a hacer una pausa y retornamos para hablar sobre Fanon y su concepto sobre el colonizador y los efectos que deja la colonización en las personas colonizadas. Volvemos en un momento con Sofi Mariñez, crítica literaria, intelectual dominicana, autora de libros, pensadora, que ya hemos visto también ha sido periodista y ha trabajado teatro y performance. Volvemos en un momento.